Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Romanos capítulo 13, versículo 8 al versículo 10. Vamos a leer la palabra del Señor y luego vamos a orar. Dice así la palabra del Señor, Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10. Lea conmigo, luego mantenga su Biblia abierta para seguir en el sermón la lectura. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Oremos, hermanos. Bendito Señor, te damos gracias por la hermosa reunión que nos estás regalando, poder compartir este tiempo con nuestros hermanos. Una bendición escuchar la escuela bíblica, el evangelio, la lectura bíblica, el poder adorarte por medio de las ofrendas, el tiempo de comunión que hemos tenido, las canciones preciosas que hemos podido alabar y exaltar tu nombre. Te ruego ahora, Señor, que bendigas este tiempo de predicación, que puedas abrir nuestro entendimiento para comprender las verdades universales que tenemos en nuestro pasaje, junto con sus implicaciones prácticas, y que al entenderlas las podamos creer, y al creerlas podemos ponerlo por obra para que por medio de nuestra vida se edifique, sean edificadas espiritualmente. Te ruego tu ayuda, tu gracia para todo este tiempo, que puedas ayudarme a poder exponer este texto y que realmente tu nombre sea exaltado por medio de tu palabra. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón de hoy es El cumplimiento de la ley es el amor. Así se llama. Y hablando acerca del título del amor, creo que es normal que seguramente hayas escuchado a lo largo de la historia a muchas personas en el mundo hablar acerca del amor. La gente habla sobre el amor, sobre amar. Filósofos, artistas, músicos, ¿no? Poetas, escritores, se han animado a buscar maneras de expresar y dar definiciones acerca de qué es amar. Mira, me puse a buscar, a googlear y encontré un montón de definiciones acerca del amor y de qué es amar. Me anoté algunas nomás. Por ejemplo, William Shakespeare dijo que el amor de los jóvenes en verdad no está en su corazón, sino más bien en sus ojos. Luego también Shakespeare dijo que el amor es un humo hecho con el vapor de los suspiros. Un artista, usted conoce, famoso, John Lennon, manifestó que el amor es una flor que debes dejar crecer. El famoso poeta y escritor francés Voltaire indicó que el amor es la más fuerte de las pasiones porque ataca al mismo tiempo a la cabeza, al cuerpo y al corazón. Es interesante que en muchas de estas definiciones y en muchas otras que pudiera haber puesto como referencia, se nota con claridad el énfasis que el mundo pone cuando hablan acerca de amar y acerca del amor en las emociones o en los sentimientos y casi nada en cuanto sea una responsabilidad. Si haríamos una encuesta en el mundo y le preguntáramos en qué se basa el amor, muchos, la gran mayoría diría sentimientos, pasiones, deseos, emociones, pero muy poco lo definiría como responsabilidad. Quizás la gente en general reconoce que hay obligaciones de respetar, de ser fiel, de cuidar a otros, pero muy pocos piensan que puede haber cierto grado de obligación o un deber a la hora de amar. Si vos le decís, estás obligado a amar, no les suena mucho. ¿Por qué pasa eso? Bueno, pienso que probablemente esto sea así, porque este concepto, un deber en amar, una responsabilidad en amar, se emparenta muy poco a la idea de pensar en el amor como muchos dicen mariposas en la panza, como a veces se le dice que el amor se siente por dentro. Nos cuesta emparentar a mariposas en la panza con una responsabilidad de amar.
Pero cuando vemos en la Biblia que el amar se relaciona básicamente con un mandamiento y no con un sentimiento, es más difícil aceptar esto, porque como dice un predicador, es más fácil entusiasmarse que obedecer. Es mucho más fácil ponderar, hablar, exaltar al amor, que vivir conforme al amor. Pero ciertamente es claro en las Escrituras que el acto de amar de una forma sacrificial a otros no tiene tanto que ver con el sentirlo, sino mucho más con la voluntad de practicarlo, de hacerlo, de obrar. ¿Por qué menciono todo esto? Bueno, porque justamente es lo que nos encontramos con el texto de hoy. Vamos a notar que se habla sobre deberes, sobre mandamientos y sobre la ley, pero en clara relación con el amor. Por eso vamos a definir que en cuanto al acto de amar en la cosmovisión bíblica, que en verdad es la que cuenta, más allá de lo que la gente en el mundo diga, no se piensa tanto en tener ganas de hacerlo, en tener ganas de amar, sino en la obediencia a este requisito esencial en la nueva vida del cristiano. El creyente es responsable de amar. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor requiere de su nueva vida, la vida que Él ha dado desde que lo salvó. Y como ya no vivís para vos mismo, sino para aquel que te salvó, entonces buscás cumplir con lo que Él te manda a hacer. Y mucho de esto vamos a verlo en el día de hoy, justamente. Así que te animo a que me prestes atención, porque creo que en este sermón te puede justamente ser muy útil para poder crecer cada día más en tu fe y en cumplir lo que venimos hablando en toda esta sección que arrancó del capítulo 12, que tu vida sea un sacrificio agradable a Dios. El tema del sermón entonces es el siguiente. De acuerdo a su nueva vida en Cristo, el creyente tiene el deber de amar a los demás. De acuerdo a su nueva vida en Cristo, el creyente tiene el deber de amar a los demás. ¿Por qué debe cumplir con esto? Bueno, el pasaje presenta 3 razones fundamentales que son las que vamos a ver en el día de hoy. ¿Está bien? ¿Me siguen? ¿Estamos bien? ¿Algunos están medio distraídos? ¿Me están prestando atención? ¿Me siguen? Joya, allá en el fondo también me dicen que están siguiendo. Bien, genial. Vamos a ver entonces la primera de las razones. El creyente tiene el deber de amar a los demás porque así cumple con la ley, en el versículo 8. El texto comienza en clara relación con la sección anterior. Versículo 8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Ahora, ¿cómo se relaciona con lo anterior? Bueno, en el pasaje anterior, el tema era, ¿se acuerdan acerca de que de acuerdo a su nueva vida, el creyente debe someterse a las autoridades civiles, a las autoridades superiores? ¿Se acuerdan? Capítulo 13, versículo 1 al 7. Nos llevó bastante tiempo, fueron 3 sermones, pero vimos acerca de eso. El texto en ese momento nos daba 5 razones de por qué debía someterse a las autoridades. La última de esas razones que vimos la semana anterior se refería a pagar los impuestos que las autoridades imponían como un acto de sumisión, debido a que el creyente no debía estar en deuda con nadie. ¿Se acuerdan? El versículo 13 decía, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Ahora, a partir de esto, de no deber nada a nadie, de ser cuidadosos en esto, es que ahora como haciendo un juego de palabras, se vuelve a mencionar el tema de no deber nada, pero en este caso presentando una deuda que sí es lícita y es genuina y no está mal. ¿Cuál es esa deuda? Según nuestro pasaje, la de amarse unos a otros. Esa es una deuda que sí es lícita. Es interesante considerar esto. ¿Por qué? Porque cuando en la anterior sección se mencionaba que el creyente debe pagar sus impuestos, porque no debe deber nada a nadie, no se refería a que no pudiera el creyente tomar un crédito o pedir prestado dinero. Hay varios pasajes en la Biblia que muestran que es lícito prestar a otro y evidentemente si yo puedo prestar a otra persona u otro creyente puede estar en deuda conmigo. Por ejemplo, en Éxodo 22:25 dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero ni le impondrás usura.
¿no? Evidentemente le está diciendo, no se zarpen con los impuestos, con los intereses cuando cobren un préstamo. Y evidentemente si aquí está mencionando que alguien le puede prestar, quiere decir que es lícito tomar una deuda, pedir un préstamo, ya sea para alguien que es pobre o necesita algo, tal vez para alguien que está emprendiendo algo en su vida. El punto era que no es la voluntad de Dios que el cristiano, no es que está prohibido que el cristiano pueda tomar una deuda, sino que lo que estaba mal es que el cristiano obre con una actitud descuidada o rebelde en cuanto a sus deudas. Estaría mal que si vos le pedís prestado algo a alguien, después no devuelvas, que te hagas el tontín y no pagues tus deudas. Eso no es la voluntad de Dios. ¿Se entiende? O sea, no debe ser un moroso que no cumpla ni cancela sus deudas, sean impuestos o cualquier otra cosa que deba. Pero por otra parte, el pasaje presenta, como recién decía, que hay una deuda que es correcta, pero que por lo que podemos ver, nunca se termina de cancelar. ¿Cuál es? Bueno, que los cristianos se amen unos a otros, como decía recién. No hay un momento donde el creyente no posea o logre saldar la deuda del amor. O sea, cuando hablamos de la deuda del amor, hablamos del deber de amar a los demás. No es una deuda que vos puedas cancelar en algún momento, que vos digas, bueno, ya llegué al punto de amar lo suficiente. Ya no, de acá en más, en el resto de mi vida no voy a amar más a nadie. No existe tal cosa. Orígenes, un hombre, uno de los padres en la iglesia primitiva, dijo lo siguiente: la deuda del amor se queda con nosotros de manera permanente y nunca nos abandona. Es una deuda que pagamos todos los días y quedamos debiendo siempre. Otro comentarista bíblico menciona lo siguiente: además, por la provisión del Señor en su gracia, es una deuda la del amor, para cuyo pago continuo siempre tendremos recursos en abundancia, y cuanto más paguemos para cubrirla, más dispuestos y gozosos estaremos de hacerlo. Muy interesante. Ahora, el punto es que no solo es que hay una deuda constante respecto al amar a los demás, sino que la clase de amor que también debe darse tiene que ser semejante a la que se ha recibido por parte del Señor. No es que yo puedo decir, bueno, tengo la deuda de amar y bueno, amo, pero bueno, tampoco es qué amor. No es así. Fíjense lo que dice aquí el Señor en Juan capítulo 13, versículo 34. El Señor Jesús dice a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Pero cómo? ¿De cualquier manera? ¿Como yo quiera? No, ¿qué dice el texto? Como yo os he amado. ¡Wow! No de cualquier manera. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El estándar que la Biblia, el estándar que el Señor nos da de cómo tiene que ser nuestro amor es el estándar que Él estableció. La manera que Él ama es la manera que nosotros debemos imitar a la hora de amar. De acuerdo a ese amor, estamos justamente dispuestos a servir a los otros de manera amorosa, porque incluso sirviendo de esta forma, estamos sirviendo al Señor mismo. ¿Usted se acuerda el pasaje de Mateo capítulo 25? Cuando el Señor ahí relata esa historia del último tiempo y dice el Señor: cuando vengan los suyos, y les dirá: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermos y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y entonces dice el Señor: ¿pero cuándo hicimos esto por vos, Señor? Y respondiendo el rey les dirá, dice en el versículo 40, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. En definitiva, hermanos, nuestro servicio amoroso a los demás no solo refleja el amor por ellos, sino también el amor por Dios mismo. En Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia ¿quién? Hacia su nombre, pero ¿haciendo qué?
habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Tremendo eso. Hermanos, estos conceptos se ven reflejados en toda la enseñanza del Nuevo Testamento. El apóstol Juan recalcó la importancia de amar a los hermanos, de amar a los demás. En 1 Juan capítulo 4, versículo 7, un versículo bastante conocido, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Clarísimo, Juan. El apóstol Pedro también remarcó las características del amor con el cual se nos manda a amarnos los unos a los otros. Dice en 1 Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal, no fingidos, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Y es también el mismo Pablo que a lo largo de todas sus epístolas expresa constantemente el compromiso que tienen que mantener los hijos de Dios con amarse los unos a los otros. Incontables pasajes Pablo habla acerca de esto. Simplemente podemos mencionar uno. Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Así que en virtud de todo esto se entiende de que no son agradables al Señor copias falsas o diluidas del amor que Él exige. No acepta otra clase de amor. Amar a los otros con un amor fingido, como se nos expresaba, ¿se acuerdan en Romanos 12:9? O con un amor de la boca para afuera, como recién se mencionaba en 1 Juan 3:18, no es cumplir con la deuda de amar. ¿Por qué? Porque solo un amor genuino es aceptable delante de Dios. Yo sé que a veces vas a fingir tal vez amor y quizá el otro no se den cuenta, pero entiende una cosa: Dios discierne y sabe si tu amor es fingido o es genuino. Ahora, luego de explicar el mandamiento principal de toda esta sección, el texto a continuación da uno de los motivos del por qué es necesario cumplir con este lineamiento. ¿Por qué dice que tenemos que amar así? Aquí viene la primera razón. Fíjate que dice ¿por qué? Ahí te está dando una razón. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahora, ¿qué significa esto? De que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Bueno, hagamos un repaso acerca del propósito de la ley, porque nos va a ayudar a comprender qué es lo que está queriendo decir acá el apóstol. Es claro, por lo que el mismo Pablo ha explicado en esta epístola a Romanos, que la ley no fue dada para salvar al pecador, ya lo hemos visto. Nadie se salva por medio de la obediencia a la ley. Pablo ya, los que están siguiendo Romanos conmigo ya lo vimos con claridad. Pablo se ha explayado y ha demostrado que nadie se salva por obedecer la ley. Nadie puede recibir la justificación, el estar justos, el ser declarado justo por Dios, por medio de la obediencia a los mandamientos de Dios. El apóstol dejó bien claro que el perdón de los pecados es solo por medio de la fe en Jesús. ¿Se acuerdan en Romanos 3:28? Pablo dice clarísimo: concluimos pues que el hombre es justificado por fe. ¿Por fe en quién? En Jesús, sin las obras de la ley. Esto es sin las obras de la ley, sin la obediencia a las obras de la ley. ¿Por qué? No de acuerdo a la obediencia a las obras de la ley, porque nadie lo obedece completamente y por lo tanto todos están condenados. Así que quien quiere salvarse por la obediencia a las obras de la ley no lo va a lograr nunca, porque todos fallan. Por eso es por fe en Jesucristo.
el que sí cumplió con toda la ley. De acuerdo a esto, entonces, es evidente que la ley de Dios en cuanto a la salvación no justifica a nadie, sino que la meta de la ley es revelar la bancarrota espiritual de cada ser humano y la necesidad que cada pecador tiene de un Salvador como Cristo. La ley nos muestra nuestra incapacidad de salvar a nosotros mismos, nuestra bancarrota, para mostrarnos la necesidad que tenemos de Jesús. En Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Para qué? A fin de que fuésemos justificados por la fe. Así que esta es la función, por un lado, de la ley, mostrarnos nuestra necesidad de un Salvador. Pero aunque esto es claro, la ley también, hemos visto en su momento, se dio con otro propósito. ¿Con cuál? El regular la relación entre Dios y su pueblo. También sirve para esto. ¿Se acuerdan? Hemos visto en Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Dice así, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Dice, para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual vosotros pasáis para tomarla. ¿Para qué? Le dice Dios al pueblo de Israel. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. ¿Para qué? Para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. ¿Para qué? Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Dios le está diciendo, pongan por obra para que entonces estemos bien. Como Dios es santo, se requería que el pueblo de Dios se relacionara de una manera adecuada con su santidad. El pueblo tenía que entender que había una protección y había un cuidado porque la presencia de Dios estaba en medio de ellos, pero también tenían que tener temor porque con Dios no se podía relacionar como quería. Bueno, pensando en eso, considero que lo que en esta sección se menciona se relaciona con esto. Si en la ley se revela el carácter de Dios, o sea, lo que a Él le agrada y lo que no le agrada, en los mandamientos el creyente aprende a andar de acuerdo a su voluntad, a lo que Él quiere de tu vida. Es entonces que amar al prójimo de una forma sincera cumple la ley, como dice el pasaje, ya que cuando el creyente ama de manera genuina, de manera sincera, está cumpliendo de manera general con todos los lineamientos requeridos por Dios. Ahora, ¿quiere decir que solo tengo que cumplir con este mandamiento? No. Como vamos a ver un poquito más adelante, el resto de los mandamientos para la iglesia en este tiempo siguen en vigor. No es que cumplo esto y después no importa más nada, no. Los mandamientos que es para la iglesia debemos seguir cumpliéndolos. Si no, lo que está haciendo este mandato de amar genuinamente a los demás es darnos la base fundamental sobre la que descansan todos los demás mandamientos. Es como la estructura que da forma y sostiene a todo el edificio. O sea, quita al amor de la ecuación y todo lo demás queda incompleto. Es la base, es lo que sostiene. Tal es así que, como el mismo apóstol menciona en el famoso capítulo del amor de la carta de los Corintios, aún las mayores acciones u obras de obediencia que el creyente pueda llegar a realizar para Dios, sin amor, no sirven de nada. Y si no sirven de nada, por ende, no son de agrado para Dios. O sea, cumplir los mandamientos de obediencia sin amor no sirve de nada. Fíjate lo que dice en 1 Corintios 13, 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve.
Fue Jesús mismo el que lo dejó bien claro. Es amar al prójimo, uno de los 2 mandamientos del cual depende toda la ley y los profetas. En Mateo 22:37, Jesús dice, le preguntaron cuál era el más grande mandamiento. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Por tanto, en cumplir en obediencia el deber de amar a los otros, se está cumpliendo con la voluntad del Señor. Esta es la primera razón que el texto brinda de por qué el creyente, de acuerdo a su nueva vida en Cristo, debe amar a los demás. Porque en el amor al prójimo se cumple con la ley, con sus mandamientos. Ahora, creo que es necesario pensar un poco si esta enseñanza servía tal vez para tratar algún asunto específico allí en la iglesia de Roma. Como ya hemos dicho, el apóstol no conocía personalmente a esta iglesia local, obviamente tampoco él la había fundado, pero así todo, por lo que vamos a ver más adelante, probablemente le habían llegado informes de algunos problemas que la iglesia local en Roma estaba atravesando. De manera puntual, había una tensión entre los miembros de origen gentil y los de origen judío en cuanto a costumbres de unos y de otros, por lo cual unos querían imponerle a los otros sus tradiciones y los otros no querían saber nada con eso, no querían hacerles caso. En capítulo 14, ya lo vamos a ver después con más atención, Pablo la hace medio corta y le dice, porque uno cree que se ha de comer todo, otro que es débil come legumbre. Bueno, Pablo dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Sencillo. No es tan difícil, le dice Pablo, ¿no? Ahora, más adelante Pablo va a tratar con más detalle este tema, ¿no? En capítulo 14 lo vamos a desarrollar y ver la explicación y la argumentación que da Pablo para solucionar este problema. Pero es claro, hermano, que con lo que se remarca en este pasaje, le da sentido a la manera en cómo resolver el asunto. Si todos los cristianos se mantenían obedientes a este mandamiento, era más que seguro que el problema se iba a arreglar de una manera que glorifica a Dios. Si cada uno cumplía con el deber de amar, se iba a solucionar. ¿Por qué? Porque el amor los iba a impulsar a pensar en cuidar a los otros, a respetarlos, e incluso llegando el momento hasta limitar la propia libertad cristiana por amor al hermano más débil. El amor le va a llevar a eso. Solo cuando el creyente se compromete a amar a los otros, cumplir con los mandamientos de los unos a los otros se hace más sencillo. Me cuesta perdonar, pero por amor lo voy a hacer. Me cuesta exhortar, pero por amor lo voy a hacer. Me cuesta aconsejar, pero por amor lo voy a hacer. Por amor haré esto por mi hermano, por amor me cuidaré de no dañarlo y lastimarlo, por amor lo voy a alentar, por amor lo voy a amonestar, porque en definitiva el amor es la base de todos los mandamientos. Sin lugar a dudas, que de una manera similar a nuestro tiempo, es en el compromiso constante de cumplir con el mandato de amar de forma genuina a los demás que la iglesia local encontrará el sostén fundamental para crecer en paz y edificación mutua. La única manera de que el pueblo de Dios se mantenga firme en unidad es justamente por medio del amor. Es así. Quizá no tengamos el mismo problema que la iglesia en Roma, pero siendo tan diferentes como somos y con las luchas propias a causa del pecado, no van a faltar ocasiones en las cuales va a haber conflictos, disensiones o tensión entre los miembros. Siempre va a haber situaciones en las cuales no vamos a estar igual, en la misma sintonía. Es ahí cuando esta obligación de cada cristiano tiene de amar a los otros se va a hacer tan imprescindible de cumplir. Porque hay que ser honestos. En el momento de la tensión, del conflicto, cuando está ahí y hay tensión y yo no pienso como no. A mí me gusta el mate. ¿Qué es esto de traer café? ¿No?
O te aparece el otro con el tereré. No, ¿qué tereré? ¿No? Carne cocida, carne cruda, ¿no? Tantas grietas que se hacen. Y decir, ahí ya no estoy. Bueno, ¿quién siente el deseo de amar al otro cuando hay diferencia? No es tan fácil amarlo. Bueno, es ahí donde se requiere no sentir, sino obedecer. Y cuando lo hagas y tus deseos carnales sean combatidos y derrotados, es cuando seguramente vas a experimentar el gozo que el alma recibe y experimenta por cumplir con la ley de Dios. La segunda razón la tenemos en el versículo 9. El creyente tiene el deber de amar a los demás porque en este deber se resumen los mandamientos de la ley. El pasaje prosigue con más explicaciones acerca de por qué es tan importante cumplir con el mandamiento de amar a los demás. Versículo 9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El apóstol en la sección anterior remarcaba que en el amar a los demás se cumplía con toda la ley. Como expresaba, eso no quería decir que amar descarta el resto de los mandatos, sino que dijimos le da la base. Ahora, lo que hace Pablo en esta sección es justamente enseñar que esto es así, que el hecho de amar no es el único mandamiento, sino que los otros siguen en vigencia. Y a marcar algo más de la relación entre los mandamientos de la ley y el mandamiento de amarnos unos a los otros. ¿Qué es lo adicional que marca? Que en cumplir el deber de amarse unos a otros, no solo se cumple toda la ley, sino que justamente es el resumen de ella. El mandamiento de amarnos, amar al prójimo, es el resumen de la ley. Ahora, ¿qué significa esto? El resumen. Bueno, así como notamos que el amor al prójimo es la base de todos los mandamientos, es también el mandato de amar el resumen o la recapitulación de todos ellos, la conclusión final. Es, por así decirlo, como el manojo que ata a todas las espigas. Es como el mar donde desembocan todos los arroyos que bajan de la montaña, que nacen de la misma fuente que es el amor, que bajan en diferentes mandamientos, pero que llegan todos y confluyen en uno solo, que es el amor nuevamente. El apóstol está diciendo que si tuviéramos que hacer o armar un resumen de la lista completa de todos los mandamientos, seguro que dentro de este resumen estaría este mandamiento de amar al prójimo, porque es a donde apunta la ley en cuanto a aquellos mandamientos relacionados con actitudes propias del creyente con los demás. Si ponemos a analizar cada uno de los mandamientos con respecto a las demás personas y quisiéramos hacer un solo mandamiento en una sola frase, encontraríamos que es en el amor. Que es en el amor que se encuentra el resumen de todo ello. Es donde a todos apuntan. Esta es la segunda razón de por qué el cristiano debe cumplir en obediencia el mandato de amar de acuerdo a su nueva vida en Cristo. Porque en este mandamiento se resumen todos los requerimientos de la ley de Dios. Lo que hace el apóstol por medio de este pasaje también es darnos algunos ejemplos, vamos a ver solamente algunos, de esta relación entre amar de verdad y los diferentes mandamientos. Hagamos un repaso de algunos solamente. Por un lado, no va a cometer adulterio quien procura vivir en un amor genuino. ¿Por qué? Porque va a ser fiel al pacto y por lo tanto va a velar por la pureza dentro del matrimonio. No va a corromper su relación con su cónyuge entregando su cuerpo a actos impuros con otras personas. ¿Por qué? Porque solo el que busca andar en amor genuino es que va a rechazar este pecado. Si lo que busco es andar en amor, entonces no haría algo así. Un comentarista bíblico dice, el amor tiene en muy alta estima la virtud de los demás y nunca está dispuesto a hacer algo que contamine a otros en su vida moral. Al igual que todas las demás formas de inmoralidad sexual, el adulterio proviene de la impureza y pecaminosidad de la lujuria, nunca del amor puro.
Tristemente el mundo dice otra cosa, dice que se puede engañar al esposo o a la esposa por amor. Mentira, eso no es el amor genuino. Es una copia barata, una copia corrompida del amor. Pero el amor genuino no engaña, no adultera, no lastima al otro, no lo corrompe. La lista continúa con la mención de que quien desea amar de verdad no mata ni hurta. El amor lejos está de violentar o tomar vidas ajenas, ni tampoco de arrebatar lo que no le pertenece. Ni dar falso testimonio, ni mentir, nada de todo eso. Si el mandamiento es amar a los demás, no hay lugar para la venganza personal o el querer actuar con un corazón lleno de revancha. Tampoco va a buscar apoderarse de lo que le pertenece a otro. Va a trabajar con esfuerzo por su propio sustento y para poder compartir con otros, como se menciona en Efesios 4:28. La siguiente mención del pasaje respecto a que al amor genuino, es que el amor genuino nos lleva a guardarnos del pecado de la codicia. Si el cristiano en obediencia ama de verdad, no va a dar lugar en su corazón a codiciar pecaminosamente, porque primero está pensando en el bien del otro y no en el propio. No va a maquinar en querer lo que al otro le pertenece, porque el amor verdadero no tiene envidia, no busca lo suyo y no se goza de lo que no está bien. Finalmente, al dar mención de cualquier otro mandamiento, es simple observar, de acuerdo a todos los ejemplos expuestos y de cualquier otro que podríamos mencionar, que justamente no hay temor en actuar en desobediencia a los mandatos divinos cuando se anda en amor. Hay seguridad en que vamos a estar cumpliendo con los otros mandamientos cuando estamos viviendo en el amor de Dios, andando en la senda del amor genuino. Creo que la mejor definición de esta verdad fue dada hace muchos siglos atrás por Agustín de Hipona. Él dijo algo muy interesante: ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. Si tienes el amor arraigado en ti, ninguna otra cosa sino amor serán tus frutos. Muy interesante, ¿no? Ahora, al reflexionar en todo lo visto, quizás uno puede preguntarse, pero ¿por qué Dios determinó que sea el amor el resumen de toda su ley? Creo que la respuesta se encuentra en pensar que justamente cuando el creyente ama de verdad a otros, es justamente cuando más glorifica al Señor. Cada acción obediente de tu parte honra a Dios, pero sin lugar a duda es por medio del amor que más mostrás a Cristo en tu vida. Es por amor que el Padre envió a su Hijo al mundo, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Es fruto del amor que tuvo por la humanidad caída, en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Así dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Jesús es tan grande por los suyos que dice la Biblia, fíjense cómo los amó. En Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando Jesús dio en este mismo capítulo 13 de Juan la directiva a su discípulo, fue el mismo el Señor el que dijo por sobre todas las cosas que el mundo sabría que nosotros somos sus discípulos. ¿En qué? ¿En qué? En ver cómo nos amábamos. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Así que tu oración debiera ser que la iglesia local cada día más pueda cumplir con el mandato de amar a los demás.
que el mayor rasgo, la mayor característica de esta iglesia local tiene que ser el amor. Pero asimismo también tu práctica regular debería enfocarse en amar a tus hermanos de corazón, porque esa es la voluntad de Dios para tu vida. No solo orar para que la iglesia crezca en amor, sino vos también obedecer y crecer en amor por los demás. Mi pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿Qué clase de amor estás ofreciendo a los demás? Finalmente, la tercera razón la tenemos en el versículo 10. El creyente tiene el deber de amar porque así evita el hacerle mal a los demás. El pasaje finaliza remarcando otro aspecto importante en cuanto a la relación del mandamiento de amar respecto a las relaciones con los demás. Dice, el amor, el versículo 10, no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué es lo que se está remarcando en esta parte? Algo que queda muy claro en cuanto a los mandamientos mencionados en la sección anterior, que cuando uno obra en obediencia, amando a los demás, eso no le va a dar ocasión a actitudes pecaminosas que sea un perjuicio para otros. Si el cristiano ama, no va a adulterar, no va a tomar lo que es suyo, no va a dar falsos testimonios, no va a codiciar pecaminosamente, no va a hacer nada malo. En conclusión, no va a perjudicar ni provocarle un mal al prójimo, si justamente el creyente ama de manera genuina. Y esta es la tercera razón de por qué el creyente tiene el deber de amar. Porque así, amando de manera genuina, evita hacerle mal a los demás. Nos previene de eso, nos guarda de hacerle mal a otros. Ahora, en este versículo que tenemos, fíjense que vuelve a aparecer una misma frase, ¿no? Vuelve a utilizar la misma frase que como comenzó su enseñanza. Muy interesante. Si el amor no hace nada mal al prójimo, dice aquí el pasaje nuevamente, entonces el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora, ¿por qué la vuelve a usar? Bueno, al comienzo servía para enfatizar que la base sobre la cual descansan todos los mandatos es el amor, lo vimos en la primera parte. Pero aquí quiere explicar otro concepto importante. Ya vimos que la ley fue dada como un medio para regular la relación entre el pueblo de Dios y Dios, ¿no? O sea, al comprender qué cosas le agradan a Dios y qué cosas no. Si su voluntad es que el creyente no solo lo ame a Él con todo su ser, sino que también ame a los demás con esta misma clase de amor, lo que evidentemente incluye el no buscar el mal de los demás, sino el bien, en definitiva, el cumplimiento de la ley de Dios, o sea, el que cumple su voluntad, se encuentra de manera plena en el compromiso del cristiano de amar como Él ama. Lo que Pablo está diciendo en esta sección sería lo siguiente: el amor no obra haciendo mal a otros, que es justamente lo que Dios desea de su pueblo. Así que su ley se cumple cuando el creyente justamente cumple con el deber de amar. El concepto entonces es bien claro. ¿Querés agradar a Dios? ¿Deseas en tu alma de honrarle? ¿Tu anhelo es que tu vida sea un sacrificio agradable delante de Dios, delante de su presencia? Bueno, entonces amá a los demás. Amá sin esperar nada a cambio. Amá, aunque a veces amando más seas amado menos. Como dice Pablo en 2 Corintios 12:15. Amá porque el fruto de tu nueva vida es amar. Como menciona Gálatas 5:22. Amá porque no amar es pecado. Amá porque en esto, en el amor, se diferencia a los hijos de Dios de los hijos del diablo. En 1 Juan 3:10 nos dice esto. En esto se manifiesta los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios.
Amá, porque en definitiva, si podés amar, es a causa de que Él te amó primero. Como dice 1 Juan 4:19. Y porque si Él te amó y entregó su vida por vos, vos también tenés que hacer lo mismo por tus hermanos. Como leímos en 1 Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Ahora, hay algo más que se puede observar en todo lo visto. No es casual que el pasaje arranque hablando de la importancia de amarse unos a otros, pero que luego se utilice la idea de amar al prójimo. ¿Por qué hace esto? En el versículo 8 empezó hablando de amar uno a otro, después empezó a hablar de amar al prójimo. Bueno, porque aunque es cierto, como hemos visto en su momento, que las demostraciones de amor más íntimas y profundas se dan en el contexto de los creyentes, en el marco de una iglesia local, el mandamiento no queda restringido solamente a este ámbito. Se expande, evidentemente, a la relación con todas las personas, incluido, como ya hemos visto antes, aquellos que nos desprecian y nos maltratan. También a ellos tenemos que amarlos. Aunque mayormente debemos mostrar afecto por la familia en la fe, eso no elimina la obligación de amar incluso a tus enemigos. Cuando el Señor se le preguntó hasta dónde debía llegar la responsabilidad de amar, Él presentó la parábola del samaritano que tuvo misericordia para enseñar que el prójimo no es solo aquella persona que me cae bien o que puede mostrar un amor recíproco, sino con todo aquel que requiere tu ayuda. Cuando Jesús le preguntó al líder religioso quién, a su parecer, había mostrado que era realmente el prójimo del que había sido violentado, ante la respuesta de este maestro de la ley de que fue el que actuó haciendo bien, la conclusión de Jesús fue decirle: andá y hacé lo mismo. No solo se te manda que ames al que te agrade o sea afín a vos, sino incluso con aquellos con los cuales no tengas esa cercanía o cariño especial. Incluso el llamado es a mostrar amor por aquel que tal vez no va a recompensarte por lo que hiciste. En Lucas capítulo 14, versículo 12 dice: dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y sea recompensado. Jesús no está diciendo que estaba mal hacer eso. Jesús lo que le está marcando es decir: mostrar amor, la mayor demostración de amor no es hacer eso por esas personas a quien querés. Mas cuando haga banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y vas a ser bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Esa es una demostración de amor. Debes hacerlo. De amar a los que no te pueden recompensar. ¿Por qué? Porque el Señor te promete que Dios te va a honrar por eso. Me pregunta, ¿qué mayor promesa necesitas para obedecer? Que sabes que Él promete recompensarte. Ahora, creo que también a partir de todo lo visto, es importante dejar de lado las ideas más bien nacidas de nuestra cultura, de los pensamientos de hombre y no de la Biblia, dice. Hay que dejar de lado el pensamiento de que, por ejemplo, amar a otros dependa de los sentimientos. Creo que hay que empezar a entender las cosas como son bíblicamente y no como el mundo lo dice. De acuerdo con lo que el texto nos ha enseñado, queda claro que el acto de amor en el cristiano nace de una disposición voluntaria de obrar en obediencia al Señor y por medio del poder que Él suministra. Por lo tanto, la complicación en cumplir este mandamiento no pasa por lo demás. Deja de decir: no, este me cuesta más porque es una persona difícil. Mentira del diablo. Mentira. El problema no pasa por la otra persona, sino por tu corazón,
que a causa de tu rebeldía y orgullo todavía latentes en ocasiones se resiste de amar. El problema no está en el otro. Vos porque no lo tratás. Sí, quizás sea difícil, pero el problema no pasa por el otro. El problema pasa por tu corazón, por tu orgullo espiritual y por tu rebeldía a Dios y por no querer someterte a su voluntad. El problema no es que te esté faltando una dosis extra de amor, como algunos piensan. ¿Por qué? Porque todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya se ha sido suministrado. Todo el amor que necesitas para amar a los demás ya está. En Romanos 5:5 lo vimos. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ya está ahí. El problema entonces no es que te falta más amor. El problema es que te tenés que arrepentir y hacer las cosas como Dios quiere que hagas. El reconocer que el problema está en tu corazón, que todavía no se termina de humillar ante el Señor. En 2 Pedro 1:3, claro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Todo lo que necesitamos ya está a tu disposición. Así que dejá de decir cosas que no son ciertas y humillate ante Dios, reconociendo todavía que te falta hacer morir cosas en tu vida y amar a los demás. Por otro lado, hermanos, es también hermoso a su vez saber que en virtud de tu sometimiento a hacer la voluntad de Dios, incluso en esta área de amar a los demás, lo más seguro es que tu ejemplo va a animar a otros de la misma manera. Eso también es precioso, hermano, que Dios te pueda usar para que otros imiten tu ejemplo. Dice en Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. También creo que es importante reflexionar que, considerando los conceptos que el texto nos ha dado, queda claro, hermanos, que la virtud por excelencia que debe crecer cada día en tu vida, ¿cuál es? El amor. Eso que está en tu vida y que tiene que cada día ir creciendo y madurando más. ¿Por qué? Porque es por medio del amor que las demás virtudes en tu vida se irán desarrollando cada día más. Pastor MacArthur comenta lo siguiente en cuanto a esto. Mirá, muy buena ilustración. Dice, escuché una hermosa analogía del campo de la música que ayuda a comprender la grandeza y la plenitud del amor. La escala musical se compone tan solo de 7 notas básicas, las cuales muchos niños pueden aprender en 1 hora o menos. Sin embargo, grandes compositores como Händel o Beethoven no pudieron agotar el uso de esas notas combinadas y sus infinitas variaciones durante el transcurso de sus vidas. Sucede lo mismo con el amor piadoso. Emplea las cosas básicas y que a veces parecen ser insignificantes de la vida para producir las cosas más grandiosas. El amor controla el temperamento y guía la razón. El amor procura conquistar las malas cualidades y desarrollar las mejores. Bajo la guía y el poder del Espíritu Santo, transforma a hombres y mujeres redimidos para que sean cada vez más semejantes a Jesucristo. No existe grandeza de carácter a la que el amor no pueda elevar a una persona. De hecho, la grandeza de carácter es imposible sin el amor. Porque el amor es el carácter sublime. El amor, hermanos, el amor genuino debe permear cada obra que hagas para que entonces pueda ser de agrado para el Señor. Hace algunos años atrás,
un creyente parafraseó el capítulo 13 de Primera de Corintios y lo escribió de la siguiente manera. Mira, te lo voy a leer. Es una cita larga, pero me parece muy buena. Él dijo lo siguiente: si conozco el idioma a la perfección y lo hablo con un nativo y no tengo amor de Dios por ellos, nada soy. Si tengo diplomas y grados y conozco todos los métodos actualizados y no tengo su toque de amor comprensivo, nada soy. Si soy capaz de discutir con éxito en contra de las religiones de la gente y hacerles ver como necios y carezco de un amor tierno y misericordioso, nada soy. Si tengo toda la fe necesaria, grandes ideales y planes magníficos, pero no su amor que suda y sangra y llora, ora y ruega, nada soy. Si les entrego toda mi ropa y todo mi dinero, pero no tengo amor por ellos, nada soy. Si rindo todos mis proyectos, abandono hogar y amigos, hago los sacrificios de una carrera misionera y en medio de los rigores de la vida misionera me convierto en el hombre más austero del mundo, pero no tengo el amor que cede sus derechos, sus deleites y planes preciados, nada soy. La virtud ha dejado de manar mis entrañas. Si puedo curar toda índole de enfermedades y malestares, pero hiero corazones y vulnero sentimientos por carecer de amor que es afable, nada soy. Si puedo escribir artículos o publicar libros que ganan aplausos, pero soy un fracaso en traducir la palabra de la cruz en el lenguaje de su amor, nada soy. Finalmente hay algo más que remarcar. Es el amor de Dios lo que ha obrado en la vida de cada pecador. Fue el amor de Dios lo que conquistó el corazón de cada uno de los que ha recibido la salvación. De tu vida, si vos sos salvo, fue el amor de Dios lo que conquistó tu corazón. Es así. Por lo que entonces la pregunta es para aquel que hoy todavía no ve frutos genuinos en su vida de estar realmente en Cristo. Mi pregunta es, ¿el amor de Dios ha obrado en tu vida? Su misericordia no te ha llevado a que abandones tu pecado y corras a Jesús. Fue su sacrificio en la cruz lo que revela el amor tan grande que Dios ha tenido por la humanidad. Y es de acuerdo a su amor y misericordia que todavía tiene paciencia con tu vida y que te llame a que abandones tu pecado y te vuelvas a Él de todo corazón. Mi pregunta, amigo que me estás escuchando hoy es, ¿qué estás esperando para rendirte al señorío de Cristo? Ya no hay tiempo que perder. No hay esperanza para tu vida fuera de Cristo. Vení hoy al Salvador y poné toda tu confianza en Él. Dale la espalda a tu pecado, porque solo en Jesús hay perdón y vida eterna. Oremos. Bendito Señor, gracias por poder meditar en este pasaje tan precioso que nos anima, nos llama a amar a los demás, así como Cristo nos amó. Ayúdanos, Señor, a mostrar en nuestra vida los frutos del amor, porque de esta manera vamos a agradar y vamos a poder glorificar tu nombre. Bendecí este tiempo final de alabanzas y que podamos alabar y exaltar tu nombre como iglesia. En Cristo Jesús te lo pido. Amén.